Hubo un momento de mi vida donde no fui un muffin, fui un druida pacífico acompañado por el ansia oscura. Y como podrás adivinar, no fue del todo pacífico este viaje. Así es. Hoy hablaremos del mundo de Baldur's Gate 3, un juego que por el tipo de cámara que tiene seguro a muchos no les llama la atención. Pero no es broma si te digo que puedes avanzar la historia de la manera que tú desees. Desarrollado por Larian Studios y perteneciente a la saga del mismo nombre, Baldur's Gate, solo para que tengas en cuenta, Baldur's Gate 2 salió en el año 2000. Si Larian Studios por algo se identifica es porque sus juegos de rol son de lo mejor que puedes encontrar, y al ser Baldur's Gate 3 su último lanzamiento, aquí encontramos la mejor calidad de juego de rol que se ha visto jamás. Y para los que se pregunten qué es un juego de rol, pues muy simplificado, es un juego donde tomas un papel ya sea predefinido o uno creado por ti. En este caso tienes una variedad de campañas o roles predefinidos, como Astarion siendo un alto elfo al que le gusta morder cuellos, Gale, un mago humano del cual no te puedo hablar mucho, Lae'zel, una guerrera perteneciente a los Githyanki, Will, un humano brujo atado a un pacto, Karlach, una ex esclava de raza Tiefling, el ansia oscura, un ser inestable mentalmente capaz de matar sin compasión, entre otros. O como ya te comenté, puedes crear tu propio personaje, seleccionar su clase, su raza, así como su apariencia. En el juego hay un montón de historias, misiones, personajes que te puedes perder, y unos no afectan directamente a la historia, pero aportan al universo de Baldur's Gate. Tu jugabilidad se basa en D&D, Dungeons and Dragons, o Calabozos y Dragones, o simplificado muy mal, ¿recuerdas cuando jugabas a tus 6 años a policías y ladrones? O a los magos y le disparabas a un amigo y le decías, ¡te di! Y el otro decía, ¡lo esquivé! Bueno, algo así. Tienes la misma libertad de decisión que en tus juegos de infante, pero todo aterrizado por estas cosas. Dados de 20 lados, donde si pasas de X número, aciertas, si no pasas, fallas. Y si sacas un 1, haces del ridículo. Y no digo que sea algo para niños, pero es la mejor manera que puedo intentar explicarlo al gamer tryhard y a su tía de 60 años al mismo tiempo. Pero bueno, hablemos de Larian Studios y cómo consiguió hacer esta entrega. Primero y más importante, creadores de Dungeons and Dragons, TSR Studios, fundada en 1973 con el objetivo de publicar y vender sus reglas de sus juegos de rol como D&D. Segundo, Wizards of the Coast. Ellos compraron TSR, esto se lo pudieron permitir por haber trabajado a mano de Hasbro y haber tenido muy buenos resultados. El primer Baldur's Gate salió en 1998, fue desarrollado por BioWare y Black Isle, pero lo publicó Interplay usando una licencia de reglas de D&D. Años después, en 2003, Interplay sufrió una crisis financiera, cerró la Isla Negra y con ella canceló Baldur's Gate 3 de Black Hound. Durante mucho tiempo, compañías intentaron hacerse con la licencia para hacer juegos de D&D. Atari la tuvo un tiempo sacando una saga de juegos, después la intentó comprar el fundador de Interplay, trataron también los de Obsidian, pero ninguno tenía fortuna. Mientras eso sucedía, Larian Studios también tuvo interés en la serie de Baldur's Gate. De hecho, la primera vez que solicitaron hacer algo con Baldur's Gate fue justo después de sacar Divinity: The Original Sin, por ahí del 2014. Sin embargo, para Wizards of the Coast, ellos aún eran bastante nuevos en la industria, a pesar de haber sido fundados en 1996. Pero Larian siguió trabajando. Después de unos años, sacó Divinity: Original Sin 2, y lo que habían sacado previo al lanzamiento sorprendió a Wizards of the Coast. Entonces ahora fueron ellos quienes contactaron a Larian para ver si aún les interesaba Baldur's Gate, y así fue como llegó a sus manos la franquicia. Pero dejémonos de tanta Wikipedia que me muero de ganas de contar mi historia en ese mundo. Fui invitado por un amigo a jugar la campaña, y a decir verdad, tenía años sintiendo curiosidad por el mundo de D&D. De hecho, aún me interesa jugar alguna campaña o algo. La cosa es que al entrar al juego, me recomendó probar con algún personaje predefinido, pero sinceramente, siempre había pensado en crear mi propio personaje. Ya pasó algún tiempo desde que lo acabamos, así que es probable que no recuerde todo a la perfección. Lo que sí recuerdo es que era un druida, de raza elfo de alto rango, perteneciente al Círculo de la Tierra, y que cometí un error al elegir mis primeros trucos. Los trucos son hechizos o magia que tienes preparada siempre, y es gratis de usar. Mi compañero, por su parte, eligió ser el ansia oscura modificando su apariencia y su nombre, el Gallo, el más despiadado compañero con el que me he encontrado jamás. Despertamos en la nave de los azotamentes y bueno, saltemos esta parte, porque como es el principio no es tan relevante, más que haber
salvado a una mujer encerrada en una cápsula y tuvimos un breve encuentro con una Githyanki. El punto es que logramos salir de ella cayendo hacia una costa. Por alguna razón, no morimos de la caída, pues algo nos hizo levitar antes de tocar el suelo. Recorriendo los alrededores, estábamos conociéndonos. Yo le mostré a mi compañero mi transformación de araña y él me mostró la forma en la que puede matar cosas. Se veía que sería un problema tratar de ayudar, pero tengo fe de que todos tenemos un lado bondadoso y la elección de qué hacer. Mientras platicábamos y explorábamos, encontramos a un tipo de pelo blanco con un acento extraño, sobre todo una actitud algo prepotente. Lo unimos al grupo porque después de todo él también tenía un gusano en el cuerpo. Aunque mi perspicacia no me hizo sentir del todo cómodo con él. También encontramos a la Githyanki de la nave, estaba en una trampa encerrada. Tuvimos que matar a unas personas para salvarlas. Ya comenté que soy un druida pacífico. Me voy a justificar con que traté de convencerlos de soltarla, pero no terminó del todo bien para ellos. A ver, mi obligación es intentar traer paz, pero si no es posible tampoco voy a dejar que se cometan injusticias. Una vez liberada la Githyanki, empezamos a tener problemas en el grupo. La tensión entre la mujer, que ahora sabemos que se llama Shadowheart, y la Githyanki de nombre Lae'zel, que por motivos prácticos y porque toda la historia le cambiamos el nombre, ahora se llama Lae'zel, discutían por todo, literalmente. Cada decisión, una tenía una postura y la otra una muy diferente o totalmente contraria. Así como mi compañero y yo teníamos opiniones bastante diferentes. Sobre todo, él quería degollar a todos y yo quería ver cómo quitarnos el problema del gusano y si podíamos ayudar a alguien y conseguir aliados, ¿por qué no? En los mismos alrededores vimos una especie de portal del que salía una mano pidiendo ayuda. Lamentablemente no se veía muy confiable el portal, así que no me atreví a tomar la mano. Después de todo, acabábamos de caer de una nave y teníamos poco y nada de fuerza. Sin embargo, el gallo no opinó lo mismo y terminó arrancándole la mano a quien sea que haya estado del otro lado. Se veía que no era el mismo mientras hacía eso. Fue raro, parece que perdió la memoria o algo así. Alguien más que encontramos por ahí fue a Will, el filo de las fronteras. Realmente él me cayó bastante bien desde el principio. Parecía tener algo que lo guiaba y confiaba en eso. Estuvimos por muchos lugares durante nuestra aventura. Uno de los primeros lugares que descubrimos fue una comunidad dirigida por otros druidas. Ahí encontramos algún comerciante, personas, animales e incluso tieflings. Nos solicitaron ayuda buscando a Halsin, su líder, que partió buscando algo. Lamento no poder ser exacto con todo, pero me gustaría que lo vivieses. Bueno, en ese lugar logramos ayudar a una persona que estaba inmóvil. Conocí a una vaca que guardaba un gran secreto. También sacamos a una enana que estaba encerrada. Nos prometió llevarnos con su gente, así que accedimos. Y el gallo mordió una ardilla para tiempo después empujarla al vacío. Con los ogros y enanos descubrimos un culto de adoradores a la absoluta, distinguidos por un colgante y porque de alguna manera estaban conectados entre ellos. También encontramos a Mustio en una de nuestras aventuras, un esqueleto que parece tener habilidades fuera de este plano. La verdad, su nombre en inglés es mucho mejor, Wither. Explorando los terrenos encontramos otra cueva, donde había un oso lechuza con su cría. Matamos a la madre. Y mira, aunque no me haya acoplado bien a mi grupo para ese momento, aunque nuestras opiniones fueran diferentes y contrarias, debo aceptar que funcionábamos. Tal vez fue la única razón por la cual seguimos juntos un gran tiempo, porque aunque la Lae'zel se centrase en ir con los suyos, nos ayudaba en las peleas y el gallo también. Sí, podría masacrar toda una comunidad si se lo hubiese propuesto, pero ayudaba al equipo, excepto con sus tiradas. Digamos que no tenía la mejor suerte del mundo. Mientras más avanzábamos, más crecían nuestras habilidades. No tardó mucho para que Shadowheart aprendiera hechizos para curarnos y trucos para hacer daño sagrado. Cambiamos a la Lae'zel por Will mientras cumplía su misión, encontrar una tiefling malvada y cortarle la cabeza. El gallo se enojaba y podría quitarnos a varios enemigos del camino. Yo debo admitir que al principio era un poco bastante inútil, y no solo porque también tiraba pésimo, sino que mis trucos no eran del todo buenos al principio. Bueno, no los sabía usar. Podía crear un área tóxica a mi alrededor, su alcance no era mucho. Podía también crear una llama con las manos, pero me costaba realizarla. Y mis hechizos un poco más de lo mismo. Al principio realmente usaba una cimitarra de fuego que era un hechizo. Sobre mis transformaciones, bueno, no las utilizaba más que en casos específicos. Cuando llegamos con los seguidores de la absoluta, el gallo se mostró extrañamente intrigado por una comandante de ellos. Minthara se llamaba. Como logramos entrar en ambos sitios de manera pacífica y conversando, tuvimos que elegir a quién ayudar.
Ayudamos a los druidas, pero también descubrimos que su actual líder estaba tomando malas decisiones. Quería llevar la comunidad hacia un pésimo destino. Tuve una plática con ella, ya que ambos éramos de la misma raza y al tener un poco de inteligencia, además de conocimientos arcanos, pude ayudarla a reivindicarse. En la pelea nos ayudaron unos cuantos ciudadanos. El gallo tenía muchísima más experiencia en combate que nosotros, pues él nos ayudó con estrategias de combate que en un principio no habría pensado. Así que presté bastante atención a cómo lo hacía. En esa pelea pasaron dos cosas importantes. Primero, murió el tiefling más peleador y más aguerrido que he visto en una batalla. Murió con muchísimo honor. Y por otro lado, en el momento en que Minthara peleó contra nosotros, el gallo nos ordenó centrarnos en los demás. Minthara sería su problema. Terminamos horriblemente lastimados, pero victoriosos. Tiempo después el gallo me confesó que no mató a Minthara, solo la noqueó. Pero bueno, habíamos terminado la batalla y era hora de celebrar. Esa noche hubo una fiesta. En esa fiesta me volví un tanto bastante más cercano con Shadowheart. Ahí empezó mi novela. Y un poco más tarde mi infierno en una cueva de arañas. Y no me dan miedo las arañas, pero estas, además de tener la cueva llena de huevos, tiraban ácido y por si fuera poco se podían teletransportar. Creo que pocas veces me hicieron tanto bullying. Y mi transformación de araña tampoco es que sirviese mucho en esa situación. En esa cueva ya no nos acompañaba Will. Ahí se formó el grupo que estuvo al menos un 50% de toda la aventura en formación, que fue Shadowheart como la healer, el gallo como nuestro tanque y máquina de matar, Astarion como el arquero, y yo como una especie de utilidad mixta entre cuerpo a cuerpo y a distancia. Para este punto ya estaba dejando de ir tanto cuerpo a cuerpo. Usaba un poco más las transformaciones, pero aún era poco para lo que debería. Ah, sí, y hablando de infiernos, conocimos a un diablo que nos ofreció un pacto que no aceptamos. También comenzamos a tener sueños extraños con un ente que quería ayudarnos, o al menos eso es lo que decía. Entre tantas cosas, salvamos a unas personas de un incendio, lamentablemente no a todos. Estuvimos a punto de pelear contra un dragón. Para este punto ya había encontrado el tipo de ataques que me gustaba: contención de zonas. Por cierto, ¿sabías que la mayoría de criaturas se resbala por el hielo? Bueno, poco a poco la sinergia del grupo iba mejorando, y si tuviese que elegir un momento, fue una tarde que Shadowheart y Lazael estaban peleando por un objeto que Lazael quería. Después de esa noche perdimos un integrante del grupo. Algunos estuvieron de acuerdo con las formas, otros no, pero no podíamos cambiar lo que ya estaba hecho. Hablando de pérdidas del grupo, en una ocasión encontramos a una tiefling que hacía música. Logré inspirarla y en algún punto nos buscó en el campamento queriendo acompañarnos en la aventura. Sin embargo, el gallo con sus actos dejó en el grupo una huella que jamás olvidaremos. Una huella carmesí. Entre tantas cosas que hicimos, conocimos a un grupo fúngico con vida y razonamiento. Tenían una especie de mente colmena que chocaba bastante con nuestra forma de ver la vida, pues su intención era tomar control de cuerpos ya sin vida para usarlos como cascarón. Conocimos a un amigo que intentó ayudarnos y así lo hizo durante un tiempo. Tampoco fue mucho tiempo. En una batalla pereció a manos de un monstruo que reanimaba cadáveres. Encontramos también una torre que tenía bastantes acertijos, algunos objetos curiosos. La mayoría de los acertijos los resolvimos a base de lecturas que encontramos en la misma torre. Nos enfrentamos a autómatas que eran bastante fuertes. Hubo situaciones muy divertidas en donde, en lugares obvios, no nos percatamos de cosas ocultas como cofres. Ya conté sobre la vez que nos perdimos y entramos a la casa de una bruja que tenía secuestrada a una embarazada, cuyo esposo estaba en una situación delicada. Bueno, era una bruja bastante curiosa. Cuando teníamos la oportunidad de matarla, nos dio la opción de regalarnos su báculo. Antes de decirte lo que pasó, en su sótano tenía a varias personas. Al parecer hacía tratos con ellos y los engañaba para tenerlos presos. Recuerdo en particular que había un tipo que estaba muriendo rápidamente por alguna razón y ella lo convirtió en piedra para que no muriese. Claro que ese no era el plan del tipo. El gallo lo despertó del letargo, pero bueno, no estaba curado, entonces falleció. En su sótano encontramos máscaras. Fuimos un poco bastante estúpidos al usarlas. Por suerte a mí no me pasó nada y me la pude quitar sin problema. Lamentablemente el gallo no corrió con la misma suerte. Tuvimos que noquearlo. Esa vez fue de las primeras veces que Shadowheart acertaba un hechizo. Solo no le digas porque se puede enojar. A nuestro estimado Will casi siempre lo incapacitaban.
no era malo, solo que siempre iban contra él por alguna extraña razón. Astarion realmente es alguien bastante habilidoso, podía ayudarnos con ataques sorpresa y a los enemigos, y para qué mentir, el arco se le da bastante bien. Sé que me estoy dejando bastantes cosas por el camino, como aquella vez que entramos a una especie de iglesia con creo que eran orcos borrachos rodeados de barriles explosivos. Al estar tan borrachos, no eran tan listos, pero como había explosivos, si matábamos a uno era muy probable que explotase lo que había alrededor. Por ese mismo lugar, activamos un sistema que destruía una estructura y tuvimos que salir corriendo. Astarion no la pasó bien en aquella ocasión. Hablando de Astarion, a pesar de que no me cae tan bien, lo ayudamos a ascender en su clase. Hizo un ritual bastante extraño con el que debo admitir que no estaba de acuerdo, pero era parte del grupo y su camino debía seguir de alguna manera. Además, aún teníamos el gusano en la cabeza. Rafael, el demonio, estuvo bastante tiempo ofreciéndonos el trato. Muchos repudiamos la oferta, pero Astarion quiso aceptarla. No lo dejamos. ¿Recuerdan a Mintara? Bueno, cuando la volvimos a encontrar, la tuvimos que rescatar. El gallo tuvo un romance con ella, eran tan asquerosos e igual de irascibles que se veían bien. Hablando de rescates, una vez tuvimos que rescatar a unos enanos y unos tieflings de una cárcel dentro de una especie de torre. Creo que fue de las veces que más tardamos en una pelea. El gallo y yo nos sincronizamos para derrumbar unos muros en la parte de atrás y que pudieran salir. Debo decir que esas razas no son las más inteligentes, pues mientras el gallo y yo hacíamos tiempo, ellos debían huir, pero se quedaron a ayudarnos. O sea, se agradece la ayuda, pero ese no era el plan. Esto no fue un rescate, más bien fue una rebelión, una de tantas que ocasionamos. En una especie de mazmorra encontramos unas arañas gigantes, como la que matamos, pero estas eran más amistosas, y como yo sé hablar con los animales, pude persuadirlas para que se rebelasen contra los que las tenían cautivas. La verdad, nuestro plan no era armar tanto desastre. Pensamos que solo matarían a los guardias y se irían, pero empezaron a matar a todos. Yo me tomé una poción de invisibilidad o invisibilidad y me subí en las maderas que sostenían al techo. Tuvimos que salir corriendo. La parte buena es que las arañas ganaron. Cierto. En cada lugar que entrábamos el gallo quería robar, y no voy a mentir, una vez caí en su juego. En un banco aprovechamos que teníamos un permiso especial y decidimos echar un pequeño vistazo a todas las bóvedas. Al parecer nuestros bolsillos tenían imanes porque vaciamos todo. Lo más chistoso fue cuando unos guardias solo veían que pasábamos llevando cofres fuera de donde ellos podían vernos, así que no notaron nada raro. Y luego nos metimos a las cajas fuertes. Eso quizá no sea tan ético de contar. Dentro del juego, muchos quisieron tener intimidad conmigo, desde una Githyanki, Astarion, un druida, un demonio, una demonia de muy buen ver, incluso unas otamentes, pero al final la novela con Shadowheart triunfó. Ayudamos a una niña a levantar muertos, adoptamos a otra, jugamos con un fantasma demonio a las escondidas, estuvimos envueltos en un asesinato donde tuvimos que entrar a un burdel, investigamos la descuartización de un payaso, peleé con dinosaurios, me pude transformar en oso lechuza, la mejor transformación que tuve, hicimos explotar un submarino, peleamos contra un dragón ancestral. Podría, sin mentir, pasar horas recordando todo lo que pasó, y estoy seguro de que me arrepentiré de no contar todo, como las veces que gastamos a lo estúpido las inspiraciones asustando a unos ogros que tenían intimidad, o las veces que nos hacíamos pasar por gente de la absoluta, incluso viajando con una especie de araña y matando a gente con la que realmente quería apoyar. Pero no puedo contarte toda la historia. ¿Y sabes qué fue lo mejor de todo? Que nada de eso fue mentira, que todo lo que te conté fue real, fue orgánico, y que si lo juegas te puedes perder el 90% de las cosas que yo viví, y es probable que yo me haya perdido algo que tú vas a encontrar o vas a vivir de forma diferente. Incluso, fuera del juego hubo al menos una ocasión donde terminamos a las 5 de la mañana cuando mi familia estaba por salir. Realmente ese día apenas tuve horas de sueño. Me reí, disfruté bastante con Baldur's Gate 3, y es un juego que me dejó marcado tanto en mi experiencia en videojuegos como con el amigo que me lo pasé, porque ahora soy un druida pacífico y hacemos chistes relacionados a Baldur's Gate, y también en mi vida personal dejó algo. No te sabré decir qué, pero sé que no soy el mismo que era antes de jugarlo. Te lo recomiendo 1000%, y a los que aún se acuerdan de este canal, lamento la tardanza, no estuve trabajando en el video, tuve bastantes problemas de procrastinación y me ando pasando a otro sistema operativo, o sea, a Linux. Pero eso es un video para otra ocasión. En la lista de videos pendientes, tuve que cancelar uno. Y entre otros tengo pendientes la saga de Dark Pictures y la saga Dark Souls, el 1 y el 3.
Actualmente estoy pasándome Elden Ring. Pero bueno, cuéntame por favor tu historia con Baldur's Gate. Me emociono mucho al leer sus comentarios. Cuídense mucho, soy el Muffin. Espero volver y espero que sea pronto. Bye.